En la exposición presente, mi compañera Sara González y yo, Sebastián Martín, hablaremos acerca de la evaluación computacional del efecto de una modificación estructural del ligando OXQ en su interacción con la proteína PFLDH. La exposición estará dividida en estas 5 secciones, en donde primeramente se realizará una breve introducción, donde se hablará de la importancia del por qué hacer esto, posteriormente una pregunta o hipótesis que se planteó inicialmente, para así seguir con el método que se llevó a cabo para obtener los resultados, y por último las conclusiones que nos dejó el proyecto. La malaria continúa siendo una de las enfermedades parasitarias más importantes a nivel mundial y es causada principalmente por Plasmodium falciparum. Durante su fase eritrocítica, este parásito depende casi exclusivamente de la glucólisis para satisfacer sus necesidades energéticas. En este proceso, la enzima lactato deshidrogenasa, de la cual vamos a hablar en esta presentación, desempeña un papel esencial al catalizar la conversión del piruvato al lactato y regenerar NAD+, un cofactor indispensable para que la glucólisis continúe produciendo ATP. Debido a que la lactato deshidrogenasa del parásito presenta diferencias estructurales importantes respecto a la enzima humana, especialmente en la región del sitio activo, se considera un blanco terapéutico atractivo para el desarrollo de nuevos antimaláricos selectivos. La estructura cristalográfica contiene el ligando que vamos a denominar como OXQ, el cual está unido al sitio activo de la proteína y es de gran importancia ya que estudios previos han demostrado que este contribuye significativamente a la estabilidad de la unión con la proteína. Por esta razón, en este trabajo se evaluó el efecto de modificar dicho grupo funcional comparando mediante docking molecular y dinámica molecular el comportamiento del ligando original y un derivado estructural con el fin de determinar la importancia del grupo hidroxilo en la estabilidad del complejo proteína-ligando y en las interacciones que ocurren dentro del sitio activo de la lactato deshidrogenasa. En este sentido, nuestra pregunta a resolver es cómo afecta la sustitución del grupo hidroxilo por un grupo metilo en el ligando OXQ la estabilidad estructural y a la afinidad de unión del complejo proteína-ligando lactato deshidrogenasa durante una simulación de dinámica molecular. Con respecto al método que se usó para proceder con esta investigación, se usaron diferentes herramientas computacionales como Autodoc, AmberTools, Avogadro o Gauss-View, en donde principalmente se buscó la preparación de proteína y de los ligandos, realizar un docking molecular para posteriormente realizar una construcción y simulación y finalmente un análisis de las trayectorias. Primeramente, lo que se hizo fue que a través de un PDF de la literatura se extrajo la estructura inicial para posteriormente realizar una primera selección del sitio activo y un desarrollo de un docking, el cual rankearía por energía diferentes estructuras estables. Es importante resaltar que este proceso se debe realizar tanto para el ligando original como para el ligando modificado. Con respecto al original, se seleccionó la estructura más estable, se extrajo todo el complejo y se realizó el paso de archivo de PDB-QT a PDB para así proceder con la optimización del ligando. Con respecto al ligando modificado, este requiere un paso adicional, ya que al modificar la molécula, esta requiere nuevamente una minimización de la energía, que en este caso se desarrolló con un force field UFF en Avogadro. Posteriormente se realizaron los mismos pasos de docking que se hicieron en el paso anterior. Una vez realizado el docking, se seleccionó la estructura más estable. Posteriormente se extrajo todo el complejo y se realizó un cambio del archivo PDB-QT a PDB para posteriormente hacer la optimización del ligando. Ya con los archivos PDB disponibles, se realizó una primera optimización del ligando, la cual consistió en 4 pasos. La primera, un método semiempírico PM7, luego Hartree-Fock con la base 631G, luego mediante TFT con el funcional B3LIP 631G y finalmente se realizó un cálculo final de parámetros de Amber mediante HF 631G.
Finalmente se desarrolló el cálculo de las dinámicas moleculares. Para esto, a partir de los archivos de topología previamente creados, se realizó diferentes inputs que tenían como fin la minimización del solvente, la minimización del sistema, un calentamiento inicial a 100 Kelvin, el equilibrio a 100, 200 y 300 Kelvin, y finalmente la producción de diferentes archivos que permitirían entender posteriormente la estabilidad del sistema. Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la dinámica molecular, fue posible obtener el RMSF y RMSD de los complejos proteicos estudiados. En primer lugar, en cuanto al RMSF, ambos perfiles fueron bastante similares a lo largo de toda la secuencia, lo que sugiere que la modificación realizada en el ligando no produjo cambios drásticos en la dinámica global de la proteína. La mayoría de los residuos presentaron fluctuaciones inferiores a 1 nanómetro, indicando que la estructura proteica conserva una estabilidad conformacional comparable en ambos sistemas. Sin embargo, existen algunas diferencias locales entre ambos complejos, particularmente en los residuos de asparagina y serina, lo cual podría indicar que la modificación del ligando altera parcialmente las interacciones estabilizadoras presentes en el complejo original, generando una mayor flexibilidad en determinadas zonas de la proteína. Con respecto al RMSD obtenido a partir de la dinámica molecular realizada, se puede concluir que ambos complejos alcanzan una estabilidad estructural similar alrededor de 1.2 Armstrong. El RMSD aumenta durante la etapa inicial de adaptación, lo cual tiene sentido, de acuerdo con lo reportado, y finalmente el ligando modificado presenta desviaciones mayores, lo cual da a entender que el ligando modificado puede estar no favoreciendo las interacciones con la proteína, llegando así a desestabilizarla y produciendo estos cambios en el RMSD. En cuanto al RMSD del ligando dentro del sitio catalítico, fue posible observar que el ligando original mantiene su conformación, mientras que el ligando modificado presenta múltiples estados durante la simulación. Teniendo en cuenta que la única diferencia entre ambos ligandos es la sustitución del grupo hidroxilo, estos resultados sugieren que el OH desempeña un papel fundamental en la estabilización del ligando dentro del sitio activo. La presencia de este grupo favorece interacciones polares y puentes de hidrógeno, lo cual restringe la movilidad del ligando, permitiendo que conserve una orientación de unión estable a lo largo de la simulación. Cuando este grupo se reemplaza, estas interacciones desaparecen y se aumenta la libertad conformacional del ligando. Como mencionó mi compañera anteriormente, el RMC del ligando da a entender que el ligando modificado frente al original presenta grandes variaciones que se pueden inferir de una desestabilización en el complejo enzima-ligando. En este caso, se buscó realizar una graficación del ligando y las interacciones en un radio de 5 Armstrong con los residuos más cercanos del sitio activo. En la imagen de la derecha se puede observar que el ligando original, a través del grupo hidroxilo, realiza tres puentes de hidrógeno clave con los residuos R111, N140 y H195, los cuales, al ser modificados en un grupo metilo en el ligando modificado, ya no se pueden observar. Esto da a entender que esta puede ser una desestabilización clave en la molécula y que por eso puede ser que se haya visto afectado la estabilización del complejo. Ya para concluir, los análisis de RMSD y RMSF indican que la modificación del ligando no afecta significativamente la estabilidad global de la lactato deshidrogenasa, sino principalmente la dinámica local del sitio activo. El grupo hidroxilo contribuye a la estabilización del ligando dentro del sitio activo, favoreciendo interacciones polares y puentes de hidrógeno. Y finalmente, el ligando modificado no presenta una alternativa o mejora viable al ligando reportado en el aspecto de inhibición enzimática, esto debido a que resultó tener una interacción menos afín y más inestable.